Días, queridos alumnos, paz y bien para todos ustedes. Les saluda el profesor Johnny y vamos a dar inicio a una nueva unidad y a la clase de razonamiento verbal. Espero que todos presten mucha atención. Muy bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es sobre el término excluido. Bien atentos, vamos a escuchar qué es el término excluido. Es la palabra que no pertenece a un campo semántico y al que sí pertenece el resto de términos propuestos. Muy bien. Dice que es la palabra que no pertenece a un campo semántico. ¿Qué quiere decir campo semántico? Campo semántico es un grupo de elementos que tienen una relación entre sí, ¿no? Entonces, este término excluido es aquel que no pertenece a ese campo semántico, ¿no? Este elemento que no tiene nada que ver con los demás elementos. Para que lo podamos entender mejor, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, lee y observa. Cabra, burro, vaca, oveja, pavo. Muy bien, aquí tenemos unos 5 elementos, los cuales van a formar un campo semántico. Pero para formar ese campo semántico hay uno de estos términos que no pertenece a este campo semántico. Si bien es cierto, todos son animales, pero hay uno que no coincide con ese campo semántico. Entonces, tenemos que averiguar cuál es. Ese elemento se le llama término excluido. Entonces, ya me imagino que ustedes ya se dieron cuenta cuál es el término excluido, ¿no? Entre, Cabra, burro, vaca, oveja, pavo. muy bien, entonces el término excluido sería, Pavo. muy bien, sería la imagen donde está el pavo y donde dice la palabra pavo, ¿no? Ese sería el término excluido. Entonces, esto formaría un campo semántico. ¿Qué campo semántico sería? ¿De animales? ¿De mamíferos, no es cierto? Muy bien. Todos los términos propuestos son animales, pero el término a excluir es pavo, pues es ave y no pertenece a la clase mamífero que agrupa al resto. Muy bien, entonces ahí hemos visto con este ejemplo que el pavo, por ser un ave, no pertenece a la clase de mamíferos que agrupa a los demás elementos. ¿Entendido? Muy bien, sencillo es este tema, así que ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios para practicar. Ejercicios. Subraya el término a excluir. Muy bien, aquí tenemos 5 columnas con 5 palabras cada una y de las cuales vamos a tener que subrayar el término excluido, ¿no? O sea, la que no pertenece, la que no tiene relación con las demás. Por ejemplo, vamos solamente a trabajar la primera columna y después ustedes lo hacen solos, ¿sí? Dice, Manzanilla, anís, hierba luisa, culantro, té. muy bien, de esas 5 plantas, ¿no es cierto? Hay una que no pertenece a las demás, o sea, que no tiene relación con las demás. Entonces, esa va a ser nuestro término excluido. Lo mismo vamos a trabajar en la segunda columna, en la tercera columna, cuarta columna y quinta columna. Por favor, lean bien para que puedan saber cuál es el término excluido. ¿Sí? Hay muchas que tienen parentesco, pero siempre hay una que no va a pertenecer o que tenemos que excluir. ¿Entendido? Muy bien. Continuamos al siguiente ejercicio. Rodea la palabra a excluir. Ahora, lo que vamos a hacer es rodear. En la anterior subrayamos, ahora vamos a encerrar, ¿no? O rodear a la palabra
que no pertenece, o sea, al término excluido, ¿sí? En el primer ejemplo dice diario, radio, internet, revista, computadora. Ahí entonces ustedes van a encerrar o rodear la palabra que es el término excluido, ¿sí? Lo mismo trabajamos en las demás filas. Lean bien, porque vuelvo a repetir, eh, tienen parecido, tienen significados similares, pero hay una que siempre va a ser el término excluido, ¿sí? Marca con una X el término excluido y señala el campo semántico. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar lo siguiente. Dice, marca con una X el término excluido y señala el campo semántico. Vamos a marcar con una X la palabra que no pertenece y aquí en este espacio en blanco vamos a colocar el campo semántico, a cuál pertenece, ¿sí? ¿Cuál es lo que tienen en común después de haber marcado con una X el término excluido? Por ejemplo, dice, Presidente, alcalde, ingeniero, juez, gobernador. muy bien, entonces, de estas 5 palabras, ¿cuál creen que es el término excluido? ¿Cuál es el que no pertenece a los demás? No tiene relación con los demás. Si ya lo sabe, entonces marcan con una X y aquí colocan. Entonces, ¿cómo se llamaría ese campo semántico? A ver, vamos a resolverlo, ¿ya? Dice, presidente, alcalde, ingeniero, juez y gobernador. El que no está incluido, el término excluido, es ingeniero, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya lo marqué con una X, me queda presidente, alcalde, juez y gobernador. ¿Y cómo se llamaría ese campo semántico? ¿Quiénes son ellos? Muy bien, son autoridades. Excelente, muy bien. Entonces aquí pongo autoridades. Ese es el nombre del campo semántico y también marqué el término excluido. Lo mismo, lean bien todas las alternativas para que puedan trabajar correctamente. ¿Entendido? Colorea el término excluido y señala por qué lo excluyes. Muy bien. Ahora, aquí vamos a trabajar lo siguiente. Dice colorea el término excluido. Ya saben cuál es el término excluido, ¿no es cierto? La que no guarda relación con ellos. Pero aquí no van a poner el nombre del campo semántico, sino ahora lo que van a colocar es por qué han excluido esa palabra. Por ejemplo, dice, Camión, helicóptero, avión, carretera, barco. muy bien, de esas 5 palabras hay una que es el término excluido. Entonces, ¿cuál sería ese término excluido? Muy bien, ese término excluido sería carretera. Muy bien, carretera. Entonces aquí en el espacio en blanco voy a colocar, ¿por qué has excluido carretera? Porque no es, ¿qué cosa? Un medio de transporte, ¿no? No es un medio de transporte la carretera. En cambio, el barco, el avión, el helicóptero, el camión, sí son medios de transporte. Entonces aquí vamos a poner por qué lo estamos excluyendo, ¿ah? No vamos a poner el nombre del grupo, ¿ah? Entonces, ¿entendido hasta ahí? Muy bien, espero que sí. Vamos a trabajar los ejercicios durante la clase. Durante la clase vamos trabajándolo y si hay alguna duda, ustedes con confianza me preguntan, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer en los demás ejercicios. Muy bien, queridos alumnos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Conmigo será hasta la siguiente clase. Ya sabes, quédate en casa y estamos en el mes de la patria, así que siempre un arriba Perú. Hasta la siguiente clase.